Eduardo, cuéntanos un poco de tu infancia en el puerto de Santa María y tus inicios en el mundo del trabajo. Bueno, yo nazco en el puerto de Santa María, en el campo del portuense, Eduardo Dando. Mi padre y mi madre eran los que mantenían el campo del Racing Club Portuense. Y cuando tenía más o menos 7 años, mi madre se tiene que separar de mi padre porque mi padre en aquella época él trabajaba en la bodega Terry, venía siempre borracho y era alcohólico. Entonces mi madre tiene que ir a trabajar a Sevilla con una familia de aquí del puerto, como lo que se trabajaba antiguamente en la casa, y a mí me deja con mi abuela, su madre, y con una hermana, mi tía Angelita, que han sido prácticamente las que me han criado. Yo empiezo a trabajar, tenía 10 años, 11 años, cuando me voy a la pescadería, limpio una caja soco por una peseta y de ahí me voy para el colegio. Después ayudo a unos amigos míos que trabajaban en un puesto, ayudo a arreglar puestos, le llevábamos el pescado a los curas, dejábamos el pescado y el carro y yo me iba para el colegio. Con 12 años más o menos, pues tengo un incidente con un maestro que me da una caseta y con un tintero de plomo por la Río y los Sopos, Antonio de la Torre. Entonces me expulsan del colegio y me quedo en la pescadería trabajando. Paso a trabajar con un exportador y ahí a los 14 años mi tío Juan, que ha sido para mí un padre, porque hasta que ha muerto ha sido para mí mi padre, pues resulta que me lleva para la fábrica de vidrio y entro a la fábrica de vidrio. Allí cuando empiezo a trabajar, digamos, asegurado. En esa fecha ya mi madre había venido al puerto y trabajaba de Sasa con los dueños de Ciudad del Puerto, un comercio que había aquí de ropa, con Paco Vargas, y entonces ya estaba aquí en el puerto, aunque ya prácticamente yo estaba en casa de mi tía, vamos, siempre hasta que me casé. Y entonces pues entro a la fábrica de vidrio, allí en el 56 se hace el cierre de la fábrica de vidrio. Yo tomo parte activa ayudando al comité de empresa, que tenía 16 años, pero ya estaba un poquillo espabiladito en el tema, ayudando al comité de empresa e incluso llegamos a parar el tren como protesta al cierre de la fábrica. Mi tío lo destina, porque algunos lo destinaron, a mí me destinan a la fábrica de vidriería española de Jerez, y a mi tío a González Díaz, pero coincidió de que en esa época nos habían dado un piso. Tengo que decir que nosotros vivíamos, como consecuencia de mi madre haber pertenecido al Partido Comunista, pues no nos alquilaban casa y vivíamos en el hueco de una escalera en la calle Misericordia, a donde está ahora la casa de Ogarzú. Era un hueco amplio, cabían 2 camas y una mesa más o menos, y allí hacíamos la vida, digamos, de noche, porque de día mi tía tenía una máquina, era costurera, y tenía una máquina de coser y cosía en el patio. Nos lavábamos en el patio, yo estudiaba en la escalera que había una luz, que es la única luz que había, nosotros teníamos reverbero, y ahí voy cogiendo un poco de conciencia de la situación. Y cuando yo entro a trabajar, con 16 años entro a trabajar, ya para 17, de albañil, y ahí pues me llevé la empresa esa, Gómez Ganasa, me llevé 28 años trabajando. Ahí salgo para la mili, y llego de la mili y conozco a la que hoy es mi mujer, y Aurora, que fue una persona que a mí me ayudó mucho,
y entonces salgo elegido por mis compañeros como delegado sindical de Vertical. Ahí conozco a compañeros que habían estado en el colegio conmigo, por ejemplo Federico Iglesias, que era entonces el presidente de la UTT, del sindicato Vertical, y hay una coincidencia de que se lleva en el puerto, se lleva lloviendo casi 3 meses. Entonces los albañiles de aquella época, que prácticamente era arreglo de fachada, coger gotera y eso, pues no teníamos trabajo. Y entonces convoca a Antonio Álvarez y Federico Iglesias, convocan el antiguo sindicato, el de al lado del hospital, convocan una reunión, para todos los albañiles estamos parados. Y allí veo yo y nos vemos, Federico Iglesias y yo, y cuando él empieza a decirme, Eduardo esto, Eduardo lo otro, eso fue en el 65. Y empezamos, aquí yo, a ver si te viene que quiero hablar contigo, y ya pues empiezo yo a entrar en el tema sindical. Él me enseña mucho, Antonio Álvarez me enseñó mucho, y ya voy conociendo gente, no solamente de aquí, gente de Jerez, gente de Puerto Real, y entro de lleno en el tema sindical. Con comisiones obreras. Bueno, las comisiones en las comisiones obreras eran, cuando había algún problema se nombraba una comisión, y por eso, según dice la historia, que no es real, que las comisiones obreras nacen en las minas de la Camosa, pero no es cierto. Comisiones obreras nace en el campo de San Lucas, en la vid del triángulo Jerez, San Lucas y el puerto. De ahí es donde nace la primera comisión, que eligen una comisión para ir a hablar con la patronal para arreglar las condiciones de trabajo. Y entonces nosotros empezamos a hacer, y sale la huelga del 75, la huelga de la construcción del 75, y ahí tomo parte, como era normal, tomo parte activa. Ya yo era muy conocido en la construcción por mi categoría y por mi forma de seguir la reivindicar en mi empresa lo que nos pagaba, porque entonces cobrábamos por hora, los albañiles cobrábamos por hora, y ¿qué pasaba? Que ahí te lo metían todo. Entonces no teníamos domingo de fiesta, trabajábamos y casi te obligaban a trabajar mediodía el domingo también, aunque te pagaban como hora. Por ejemplo, a mí me pagaban 6 pesetas una hora. Pues ¿cuántas horas son en el mes? Tanto. Claro, ahí te lo metían todo, vacaciones, te lo metían todo. Entonces yo impongo, cuando fui delegado sindical, impongo en mi empresa, José Gómez Ganaza, impongo el que nos dé una parte, nos certifique, vamos a los abogados del sindicato Vertical, y la abogada del sindicato Vertical, pues el hombre no podía hacer nada. Entonces yo me pongo un poquito, teniendo en cuenta que era como si fuera de la familia el empresario, porque era del barrio, y yo había entrado con 16 años. Y entonces pues resolvimos, a mí me suben de categoría, yo digo, esta gente están trabajando como segundo y son oficiales primera, y tienen que subirle el sueldo como oficiales primera, y ya entonces entro, y llega la huelga del 75, donde prácticamente me destaco por un tema muy importante, porque la ayuda del socorro para los albañiles, a mí es el que me encargan de hacerme responsable del dinero de tesorería. Y entonces hay una obra que están haciendo que no paraba, que era el manicomio, y yo soy el encargado de ir al manicomio a parar a la empresa. La empresa era una derrota, y todos los que trabajaban allí eran gente derrota. Había allí cerca de 90 trabajadores, y entro allí rodeado de guardias civiles y paro la obra. El personal se reúne y paramos la obra, pero me detiene la Guardia Civil. Aunque llego al cuartel, me tienen 2 horas, y a las 2 horas no tienen que acusarme, porque el encargado era el que me había denunciado. Entonces
me dan el carnet y me dice, te puedes ir, no pasa nada. Termina la huelga y empieza la del 77, entonces venimos a la del 77, que ahí ya soy, digamos, más reconocido por la gente, y está Sebastián, está Paco Gil, yo, una serie de hombres que nos dedicamos a parar la obra y formamos una cámara de resistencia. Y ese año, pues yo tenía un cuñado que, pobre, murió, que era Paco Díaz Pelágico, que por tema de carnaval, yo también como aficionado y coleccionista del carnaval, pues ideamos hacer un festival para recaudar dinero para la caja de resistencia. Efectivamente, vamos a hablar a la provincia, vamos con Enrique, con una comparsa San Fernando, nuestra Andalucía, y total que traemos aquí 4 comparsas de la provincia y 3 comparsas del puerto. Y hacemos un festival y el cine moderno lo llenamos a tope. Las entradas se vendieron en media hora, se tardó. Hicimos una gran recaudación, a mí me tocó presentar el espectáculo y a partir de ahí ya formamos comisiones, ya hacemos el sindicato de la construcción en casa de Sebastián, que estaba haciendo su piso para casarse. Nos reunimos un grupo de trabajadores de la construcción y formamos el sindicato de las comisiones obreras de la construcción. Sin todavía está el sindicato aprobado, el sindicato en el Congreso Constituyente de Barcelona. Ya nosotros nos adelantamos porque la idea ya iba por ahí. Asisto al Congreso salgo en el Congreso de aquí del puerto como responsable de la Unión Local, como responsable de organización y finanzas, me encasillan en finanzas siempre, y salgo también elegido para provincial como responsable de organización, el sindicato de la construcción siempre. Entonces vamos a los congresos, vamos a Sevilla, yo salgo elegido para el Congreso de Barcelona, pero el Congreso de Barcelona se pone mala mi hija, la hija mayor mía que tengo, con una fiebre muy grande y tengo que renunciar al Congreso Constituyente de Barcelona, aunque había salido elegido por la Asamblea, por el Congreso de Andalucía. Y a partir de ahí pues, abrimos el sindicato en la calle Luna, y esa es mi vida en el tema sindical. Siempre he estado responsable de organización y de finanzas. Nunca he querido tener el cargo de secretario porque no me consideraba con actitud de par, primero porque tenía una familia, tenía mi trabajo y yo no podía dedicarme totalmente al sindicato, que es lo que hacía falta. Sale elegido Mario Pelufo Roa y en el segundo congreso sale Paco Ibáñez. Yo siempre responsable de organización y finanzas. Y ya a nivel, entro en el PC y llegan las elecciones, las primeras elecciones. Yo era entonces presidente de la asociación Ronda de la Victoria, era el presidente de Ronda de la Victoria, fundador y también fundador de lo que hoy es la FLAVE, que antiguamente era la Federación de Asociaciones de Vecinos, y no renuncio y voy en la lista de suplente, en la primera. Pero en la segunda el PC me dice que tengo que estar en primera línea y que tengo que ir en la lista. Entonces, mi forma de ser, yo dimito de comisiones obreras, porque entiendo que no quería que pusieran sindicatos, ellos tienen el sindicato y además en el partido, y lo mismo hago como presidente de la asociación de vecinos. Dimito totalmente para dedicarme y me dan la concejalía de Vía y Obra. Ahí estoy 4 años, yo sigo con mi trabajo, soy albañil, y
y ahí hasta que no el voto de censura. Después del voto de censura sigo en el tema de las Flaves. Esto también salgo elegido en la Zafa junto a Paco Artola, que yo como responsable de finanzas y Paco Artola como organización de la Asociación de Padres de Alumnos de la Zafa. Fíjate lo contradictorio, no sé, ninguno de los dos éramos presentes y nos eligen por mayoría a los dos, propuesto además por gente de Chiclana. Y empiezo mi vida política y mi vida sindical para lo que Comisión Obrera quiera. He estado en unos pocos de congresos. Después tuve una época que estuve un poquito porque tenía ya 4 niños y tuve un poquito, lo dejé un poco al lado, tanto el sindicato como el partido. No me fui sino que lo dejé al lado. Y vinieron a hablarme para otra vez, Eduardo, tú tienes que estar en primera línea, y entonces me incorporé otra vez. Ya mi mujer, ya no vivíamos aquí en la calle Larga, vivíamos en el TA, y ya mi mujer pues asume con más, porque el problema era que si yo estaba en el sindicato, en el partido, mi familia no la atendía como por supuesto era normal, porque yo domingo, día de fiesta, tarde, yo he llegado de reuniones de Cádiz, de Chiclana, de Chipiona, he llegado a las tantas a mi casa, mis hijos dormidos, mis hijos a lo mejor el domingo, que era cuando me podía ver, tenía yo una reunión que iba con Antonio Álvarez o con Paco Artola en la moto a llevar propaganda a Tribujena, a llevar propaganda de Cira, a llevar propaganda a La Línea. Toda esa vicisitud he pasado yo, como tú sabes, la he pasado muy contento porque me gustaba, porque y ya te digo, y luego en la Flave también he pertenecido a la Flave, hasta que dejé de participar en la asociación de vecinos, porque el presidente que había en mi barrio no se reunía, y entonces pues dimití, porque también tenía cogí una responsabilidad de la secretaria, de estar en la Ejecutiva Provincial de Pensionistas y Jubilados. He estado en 2 congresos de pensionistas y jubilados. Nunca he querido estar liberado, ni por el partido ni por el sindicato, porque yo siempre he considerado que eso para mí es un hobby dentro de la responsabilidad tan grande, y que yo tenía que ganarme mi mantención y la de mis hijos, lo tenía que ganar con mi trabajo, y así. Y hasta la fecha que he tenido responsabilidades, hasta que me dio el infarto. Me dio un infarto hace 6 años, entonces tuve que dejar, por recomendación médica precisamente, tuve que dejar el sindicato provincial de pensionistas y jubilados. A raíz de eso me hizo un homenaje el sindicato de la Unión Local, también el PC. Vinieron gente de Andalucía, vinieron mucha gente, amigos y compañeros de tantas batallas. Y luego, en ese mismo año, pues, me llevó la sorpresa que me dicen: Eduardo, vamos a nombrar vecina del año a una prima mía, una de mi hermana, son primas de mi hermana. Vamos a nombrar a tu hermana, díselo a todas tus hermanas menos a ella. Bueno, pues yo voy y hablo con toda la familia, que ya que le vamos a hacer a la Milagre, le van a hacer vecina del año. Y bueno, y nos vamos, y toda la familia, que yo, el local lleno, y claro, empiezan a decir, lo primero que escucho decir es: empiezan el sindicato, entran en el Partido Comunista, y yo mirando a mi prima, y mis primas lo sabían todo, que era mí, y me eligen vecino del año las asociaciones de vecinos. Después el carnaval me da ese premio, que como coleccionista soy
un coleccionista desde los 13 años, a pesar de haber tanto esos avatares, el carnaval nunca lo he dejado al lado, porque es mi afición, es una afición que llevo adentro, y entonces pues me hace un homenaje eligiéndome para entregarme el gañote de oro, que yo siempre entendí el gañote de que va uno de gañote a todos lados, pero el premio era simpático, hablaron conmigo y digo, bueno, yo no me soy mudado a que me hagan homenaje porque no me considero importante, como me considero un hombre normal, sino que ha tenido una vida un poquito más movida que otro. Y entonces, pues, tengo 4 hijos, 2 hembras y 2 varones, 7 nietos, 2 bisnietos, y tengo 2 nietos que son deportistas. Uno ha sido del equipo olímpico de ¿cómo se llama eso? Del Windsor, que ahora hasta hace poco ha estado en el equipo olímpico, hasta la Olimpiada. Y tengo otro que tiene una cuadra de caballos, viven en Formentera, que mi hija se fue con 18 años, lleva 34 años allí en Formentera, mi hija Rocío, mi hija la música, y entonces ya los 2 niños han salido deportistas, son estupendos. Y yo pues sigo siendo un vecino más del TEA, un militante de Comisiones Obreras y un militante del Partido Comunista y de Izquierda Unida. Y también de las asociaciones de vecinos. Y claro, dentro de eso, la pena quisieron ponerle un nombre de una calle a mi madre. Y como yo conozco el Percal, me llamaron para poner el nombre de una calle a mi madre. Y entonces yo me reuní con mi familia, hablamos y dijimos, está en un ayuntamiento de izquierda, va a poner el nombre de la calle de mi madre, y cuando llegue uno de derecha, va a decir a todos estos comunistas, a todos los nombres que da, y yo no me tengo por qué llevarme el disgusto de que luego, cuando mi madre está ahí, mi madre está aquí. Pues sí, pues nada, y ya te digo. Es como otra vez castigarla otra vez. Claro, ese es el tema. Ese es el tema, es para repetir otra vez. Y mi madre gracias a Dios, está en el cementerio. Tenemos una propiedad. Yo cuando vine de la mili compré la propiedad para que tuviera mi madre una propiedad, no estuviera luego para acá y para allá. Y tenemos una propiedad donde están enterradas mi gente más querida. Soy muy sentimental, soy muy de lágrimas fácil. Y ya te digo, esa es la vida de Eduardo Carando Gandra. Intento siempre ser una buena persona para mis hijos, para mi familia, para toda la familia y para mis amigos, que gracias a Dios tengo muy buenos amigos. La vida me ha dado no solamente una gran familia, sino además muy buenos amigos. Y la prueba está en que mañana nos reunimos un grupo de gente de Comisiones Obreras que hace 60 años que nos conocemos y nos vemos todos los meses, nos vemos 1 o 2 veces. Y ahí está, grandes sindicalistas de Comisiones Obreras y yo soy el único de la construcción que está en ese grupo. Por algo será, digo yo. Has hablado del puerto, que te llaman a ti para una reunión, Federico Iglesias, Antonio Álvarez, y hay una reunión allí en el Vertical porque la gente de la construcción. Bueno, en esa época a ti te empiezas a enganchar con la gente, pero en esa época no, me has dicho que no existían las comisiones obreras. No. Había como una red de gente. Exactamente. Sin nombre. Sin nombre. Gente molesta con el régimen que quería estar organizado. Exactamente. ¿Qué personas había allí y dónde quedaban? Yo te puedo hablar que nosotros nos reuníamos, Paco de la Flor, del Campo, Antonio Ruiz, te hablo de nombres que me acuerdo, no te puedo hablar porque de la fecha no me acuerdo, que nos reuníamos en reuniones Ismael, Paco Doello, que eran delegados